Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué nos quedamos? Creo que en esta diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces estábamos platicando que hay enfermedades que de primera intención o de primera vez no las vemos nosotros. Por ejemplo, los hemofílicos, un trastorno de un factor de la coagulación. Estos pacientitos pueden recibir su factor en déficit que tienen y con eso corrigen el problema. Si no es así, que no saben, no tienen acceso al tratamiento, diversas circunstancias, entonces estos niños, que es más frecuente verlo en niños más que en adultos, pueden sufrir traumatismos muy leves en las articulaciones y esto provocarles hemartrosis. ¿Qué es la hemartrosis? Es presencia de sangre dentro de una articulación. Y eso tiene que atenderse rápidamente porque la presencia de sangre en una articulación es de igual manera como platicamos con las infecciones, es un cuerpo extraño que va a desatar una reacción inflamatoria muy intensa dentro de la articulación y trae consigo eso una lesión en la articulación que puede dejar secuelas. Entonces, por eso es importante que se identifique. Pero más que estos pacientes, verlos nosotros es más del área de ortopedia, más que nosotros, pero bueno, está dentro de la clasificación y tengo que mencionarse. ¿Ok? Y después tenemos a otros errores innatos del metabolismo, que son pacientitos, son niños que nacen con trastornos ya del metabolismo relacionado con el hueso, el cartílago, las articulaciones. Y ahí tenemos el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, el pseudojantoma elástico, la homocistinuria, la osteogénesis imperfecta, la hipofosfatasia, la alcaptonuria, la mucopolisacaridosis. Yo no he visto prácticamente ninguno de estos en mi experiencia, quizás uno por ahí, algún caso anecdótico, que dijeron mis compañeros, miren, llegó un Marfan, o miren, llegó un paciente con osteogénesis imperfecta, y hasta ahí. Entonces, no es frecuente que nosotros veamos a estos niños o a estos pacientitos con estos trastornos. Entonces, los ven más los pediatras, los genetistas, ¿sí? Quizás los ortopedistas más que nosotros propiamente. Hay otros problemas como las hiperlipidemias, las hemoglobinopatías, enfermedades por déficit, como todas estas que están aquí. Las enfermedades endocrinas quizás o probablemente sí sean frecuentes, pero no dentro de nuestra área. Todos sabemos que diabéticos pues hay muchísimos en nuestro país, es un trastorno endémico ya en nuestro país. Lo que hacen los diabéticos es neuropatías, y al tener trastornos de la sensibilidad, particularmente en los miembros inferiores, pueden tener lesiones en los dedos o en los pies sin darse cuenta porque o el dolor es mínimo y la articulación o las articulaciones de los miembros inferiores pueden verse lesionadas y entonces quizás nosotros verlos. ¿Ok? Acromegalia no vemos nosotros estos pacientes, quizás hipotiroideos o hipertiroideos también, de vez en cuando sea necesario que los veamos por algún trastorno dentro de sus articulaciones, pero no es algo frecuente, no es algo común que nosotros estemos viendo estos pacientes. Enfermedades por inmunodeficiencia, todas estas, de igual manera, son del ámbito de otras especialidades. Enfermedades hereditarias, quizás algo que más frecuentemente podamos ver son los síndromes de hipermovilidad. Son niños, son pequeños que tienen una movilidad exagerada de sus articulaciones. Son niños que se ponen su piecito aquí detrás de su cabeza, son niños que pueden tocarse el omóplato del lado izquierdo con la mano derecha, etcétera. Tienen hipermovilidad en las articulaciones. En ocasiones eso puede ocasionar alguna molestia, ¿sí? Dolor,
en las articulaciones, pero conforme va pasando el tiempo, eso se puede ir corrigiendo y los niños van recuperando pues la normalidad en los arcos de movilidad de sus articulaciones. ¿Ok? Los demás son casos anecdóticos de los que yo he visto, de los que he conocido, no es algo que veamos aquí en nuestra consulta. ¿Ok? En el capítulo 6 de las neoplasias tenemos a tumores o neoplasias que pueden afectar las articulaciones o los tejidos que están cerca de las articulaciones. Las neoplasias, como ustedes saben, pues se dividen en neoplasias primarias y neoplasias secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Neoplasias primarias se refiere a que el tumor o la neoplasia está en el sitio en donde están las manifestaciones clínicas. Y las neoplasias secundarias son aquellas que se están desarrollando en un sitio lejano a los sitios en donde pueden estar las molestias. ¿Okay? Las neoplasias primarias se dividen en benignas y malignas. De entrada, las malignas no tenemos por qué verlas nosotros. ¿Ok? Eso es del ámbito del oncólogo, ya sea clínico o quirúrgico. Si por alguna razón nosotros viéramos alguna neoplasia maligna, no tenemos por qué quedarnos con el paciente. Nosotros no le vamos a ofrecer nada. El ejemplo de neoplasias malignas a nivel del aparato musculoesquelético, pues está el sarcoma sinovial, el hemangiosarcoma, los radiomiosarcomas. Todo tiempo que ustedes oigan, y lo van a ver en su clase de oncología, el término sarcoma, eso es sinónimo de malignidad. Generalmente los sarcomas son muy agresivos y rápidamente metastatizan, de tal manera que el tiempo ahí es oro, ¿ok? Y deben de ser tratados rápidamente para evitar complicaciones mucho más graves e inclusive la muerte de los pacientitos que padecen una neoplasia maligna como los sarcomas, ¿ok? Por otra parte, las neoplasias primarias benignas, pues es así, con cierta frecuencia las podemos ver nosotros, aunque compartimos la visión del manejo de estas neoplasias benignas con el área de ortopedia. Una de las neoplasias benignas más comunes es el ganglión. A lo mejor alguno de ustedes hasta lo tiene. Son pequeñas protuberancias que aparecen en la superficie de las vainas tendinosas o de las cápsulas articulares. Un sitio muy frecuente de aparición de gangliones es en el carpo o en la muñeca, ¿sí? Pero pueden aparecer, por ejemplo, en el tarso o en otros sitios. No es más que el debilitamiento de la cápsula articular, protruye el líquido sinovial de esa articulación y se hace una pequeña tumoración. ¿Ok? Los gangliones generalmente son chiquititos, son como del tamaño de una canica, ¿ok? Pueden llegar a ser mucho más grandes. En ocasiones, cuando pasan o aparecen en el trayecto de una fibra nerviosa, pueden doler. Si no es así, el ganglión no duele. Muchos de los pacientes observan su ganglión, se dan masajes duro y desaparece. Pero a los pocos días, pum, nuevamente vuelve a protruir el ganglión. Es un trastorno benigno. Muchas personas pueden andar por la vida caminando con su ganglión y no pasa nada. Algunos pues dicen, no me gusta cómo se ve, quítemelo. Y entonces con una pequeña cirugía a cargo de los ortopedistas se corrigen los gangliones. La osteocondromatosis es otro ejemplo de una tumoración primaria benigna. Generalmente la osteocondromatosis es un hallazgo radiológico. Es decir, solicitamos una radiografía pensando que tiene artritis reumatoide o que tiene osteoartrosis y pum, de repente vemos que tiene osteocondromatosis. ¿Qué es eso? Partículas de los cartílagos articulares se pueden osificar y se desprenden o se van acumulando dentro de una articulación. ¿Ok? Y podemos ver osteocondromas únicos o múltiples. Cuando veamos el área o el tema de radiología en enfermedades reumáticas, ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ven los osteocondromas. ¿Ok? Ya les dije, las malignas es del área de oncología, ahí no nos metemos. Por otra parte, las neoplasias secundarias son aquellas que, por la neoplasia se está desarrollando a distancia.
El ejemplo clásico son las leucemias, el mieloma múltiple o las metástasis a huesos de tumores malignos que están, por ejemplo, en el páncreas o en el pulmón o en la mama, etcétera. ¿Ok? Y que por esa razón pueden provocar dolor, principalmente en las articulaciones o lo que se llama dolor óseo metastásico. ¿Ok? Sin embargo, volvemos otra vez a lo que hablábamos de las neoplasias malignas. Si es una leucemia, si es un mieloma, es del manejo ¿cómo se llama? Del hematólogo. Tumores metastásicos malignos es del área del oncólogo. ¿Okay? Quizás nosotros podamos ayudarlos en el manejo del dolor, pero pues bueno, generalmente los protocolos para manejo de estos tumores en las áreas correspondientes tienen sus protocolos para el manejo de dolor por este tipo de cánceres. Entonces, nos llaman, ellos ya saben cómo manejar el dolor en este tipo de neoplasias. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Capítulo 7, tenemos a las enfermedades neurovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Son enfermedades que pueden afectar estructuras neuronales o estructuras vasculares o ambas cosas. ¿Ok? Y ahí tenemos estos ejemplos de enfermedades neurovasculares que en un momento dado podemos verlos nosotros. En el inciso A está la artropatía de Charcot, ¿sí? En la artropatía de Charcot, lo que está pasando o lo que sucede es que un paciente por alguna lesión neurológica, ejemplo, el diabético con neuropatía, ejemplo, el paciente o los pacientes que tienen secciones medulares o pacientes que tienen neuropatías de cualquier origen, por ejemplo, alcohólica o farmacológica, o por cánceres, pueden hacer artropatías. Y se le llama o se le denominó de Charcot a aquellos pacientes que desarrollan lesiones en sus articulaciones sin que tengan grandes manifestaciones clínicas, pero a consecuencia de la lesión o del trastorno neurológico, el paciente no percibe adecuadamente el dolor y entonces no se da cuenta que algo está sucediendo o está pasando con su articulación. Y entonces la articulación persiste lesionada, ¿sí? O se va perpetuando la lesión o se va lesionando cada vez más la articulación. De tal manera que en ocasiones cuando se dan cuenta de la necesidad que tiene la articulación o cuando ya empiezan a percibir cierto grado de dolor, es cuando acuden con el médico. Pueden acudir con nosotros o pueden acudir con el ortopedista. Entonces, en una radiografía podemos ver que la articulación se ha lesionado, se ha ido destruyendo parcialmente o poco a poco, hasta que ya le provocó una deformidad o ya le está provocando algún tipo de molestia al paciente, ¿sí? Entonces, estas artropatías de Charcot las vemos en ese tipo de pacientes con lesiones neurológicas. Muchas de las veces requieren de manejo quirúrgico. Por lo tanto, pasa al área del ortopedista y nosotros dejamos de ver a esos pacientes. ¿Ok? Algo que sí ya vemos con mayor frecuencia son los llamados síndromes de compresión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a consecuencia de una compresión de un nervio o de una raíz nerviosa, el paciente tiene manifestaciones clínicas. Y ahí tenemos varios ejemplos de síndromes de compresión. Uno de los más frecuentes que nosotros vemos en nuestra consulta son los atrapamientos periféricos. Y aquí en la clasificación ponen el ejemplo del síndrome del canal del carpo o del túnel del carpo. A lo mejor ustedes o alguno de ustedes o la mayoría de ustedes ya escuchó hablar del síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano. Recibe diferentes nombres. ¿En qué consiste este síndrome del canal del carpo? En que ciertas personas por su actividad profesional, por su oficio, pueden comprimirse, por eso se llama síndrome de compresión, pueden comprimirse el nervio mediano a nivel del túnel carpiano que tenemos aquí en la cara interna de la muñeca. ¿Ok? Aquí tenemos un túnel.
por donde pasa el nervio mediano con su vena y con su arteria. Por cuestiones profesionales o de actividad ocupacional, ese nervio se puede ver atrapado. Hemos visto en los últimos años un incremento de los casos de síndrome del canal o del túnel del carpo en pacientes que usan mucho la computadora, principalmente personas que pasan horas usando el ratón, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que la muñeca, la cara interna o palmar de la muñeca, está presionada sobre una superficie dura. En este caso, que yo tengo un mousepad aquí, mi muñeca está descansando sobre esto. Y pues muchas personas, pero yo ocupo la computadora ciertas horas, no muchas horas. Pero hay personas, por ejemplo, secretarias, recepcionistas, personas que trabajan en el gobierno y que están capturando muchos datos en la computadora, están usando el ratón por muchísimas horas. Y entonces eso hace que la presión de la mano sobre esta superficie dura, el nervio mediano se da comprimido, ¿sí? Y entonces las pacientes empiezan a tener molestias inicialmente tolerables o leves, no les dan mucha importancia, empiezan a sentir parestesias o adormecimiento de la cara palmar de la mano, ¿ok? Inicialmente son pasajeras, particularmente por las noches, después de que ya han dejado de trabajar y la mano está en reposo. Entonces la paciente en las noches puede sentir esa molestia e instintivamente estirar su mano, hacer ejercicios con la muñeca, o a veces la sacude y desaparece la molestia. Pero conforme van pasando los días, las semanas, las molestias se van haciendo más intensas y durante más tiempo. ¿Ok? Entonces ya la paciente durante la noche puede tener 3, 4 veces en la noche la molestia. Y es cuando acuden con el médico. El interrogatorio debe de incluir el preguntar a qué se dedica. Puede tener esa actividad que les estoy diciendo, puede hacer que pues, a lo mejor no use la computadora, pero tiene una actividad donde la muñeca está constantemente en trabajo y entonces puede presentarse este atrapamiento del nervio mediano en el canal o en el túnel del canal. ¿Ok? El diagnóstico primero es clínico, el interrogatorio nos orienta mucho, después hay maniobras a la exploración para estimular el nervio mediano y desencadenar en el consultorio esa molestia que refiere la paciente que se le puede presentar por la noche o inclusive hasta durante el día. ¿Ok? De ahí pasamos a estudios de diagnóstico. Más adelante lo veremos, pero para hacer este diagnóstico tenemos que recurrir a un estudio que se llama velocidad de conducción nerviosa. ¿Ok? Se puede complementar con la electromiografía, pero con la medición de la velocidad de conducción nerviosa es suficiente. Y ahí nos puede decir el neurofisiólogo que efectivamente que el nervio mediano está atrapado a nivel del túnel del carpo. En ocasiones podemos ser más finos, o el ortopedista puede ser ya más preciso para, ¿cómo se llama?, planear un abordaje quirúrgico, se solicita una resonancia magnética de la muñeca y ahí se puede observar el atrapamiento del nervio mediano. ¿Ok? El tratamiento generalmente es sintomático, ¿sí? Tiene que guardar reposo, modificar esa actividad que está ocasionando el atrapamiento del nervio y con eso salir. Pero en ocasiones, y con eso, el tratamiento no es satisfactorio y tiene que recurrir a la intervención quirúrgica para liberar el canal del carpo y así el nervio recupere su funcionalidad normal. ¿Ok? Después tenemos a las radiculopatías. ¿Qué quiere decir radiculopatía? Enfermedad de una raíz nerviosa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cualquier raíz nerviosa puede verse comprimida por X circunstancias. ¿Dónde tenemos raíces nerviosas? En las salidas de los agujeros de conjunción de toda la columna vertebral. ¿Ok? Uno de los ejemplos más claros de una radiculopatía es algo que seguramente han ustedes escuchado que se llama ciática, ¿sí? Que no es más que el atrapamiento, compresión del nervio ciático. ¿Ok?
pero el ciático es un nervio muy lábil que fácilmente se puede lesionar, pero cualquier otra raíz nerviosa de cualquier otro nervio espinal se puede ver atrapado a nivel de su raíz. ¿Por qué se atrapan? Muchas de las veces es por cuestiones degenerativas, es decir, en personas ya grandes, hay procesos degenerativos en la columna vertebral, que eso ocasiona el atrapamiento de la raíz nerviosa. En personas más jóvenes se relaciona con la actividad física, particularmente con personas que tienen una actividad física muy intensa, albañiles, peones de albañiles, estibadores, o aquellos que se dedican en el deporte, por ejemplo, los levantadores de pesas, personas que tienen ejercicio muy intenso en donde la columna se puede ver involucrada a consecuencia de esta actividad física. ¿Ok? Como está atrapando o está comprimiendo un nervio, entonces las manifestaciones van a ser neurológicas. Es un dolor neuropático, es un dolor muy intenso que tiene una irradiación desde el nacimiento de la raíz nerviosa hasta todo el trayecto del nervio espinal. El ciático es un ejemplo muy típico, en donde al paciente le duele a nivel de la nalga y el dolor se va transmitiendo por toda la nalga, la parte posterior del muslo, de la pierna, se va para adelante en el tarso hasta el dedo gordo. Entonces tiene un dolor muy intenso en todo el trayecto. ¿Ok? De igual manera, tenemos que hacer un abordaje clínico. Hay maniobras para determinar de que efectivamente el nervio puede estar atrapado o comprimido y lo complementamos con estudios diagnósticos. En este caso, nos sirve otra vez la velocidad de conducción nerviosa, la resonancia magnética. ¿Ok? El tratamiento inicialmente es conservador, analgésicos, particularmente encaminados a un dolor de tipo neuropático. Y si eso no hay, en eso no hay una buena respuesta, pasarlo al ortopedista o al cirujano de columna para que ellos lo manejen mejor, inclusive hasta el manejo quirúrgico. ¿Ok? Después de eso tenemos en esta clasificación a la estenosis espinal. ¿Qué es eso? Es una estenosis, es decir, un estrechamiento del canal medular. ¿Ok? Y con eso la médula espinal se ve comprimida. Aquí ya las manifestaciones neurológicas ya van a ser mucho más severas. Ya no nada más es el dolor neuropático. Aquí, aparte de dolor, el paciente ya va, aparte de tener manifestaciones neurológicas, va a tener también manifestaciones motoras. ¿Okay? Entonces ya tiene dificultad para caminar, ya tiene la sensibilidad alterada, mucho dolor. Tenemos que hacer un buen diagnóstico. Esto, si nos llega a nosotros, se lo derivamos al ortopedista, se lo derivamos al neurocirujano, al cirujano de columna, porque seguramente el manejo va a tener que ser quirúrgico. Nosotros no le podemos ofrecer gran cosa. ¿Preguntas hasta acá de esto de las enfermedades neurovasculares? No, doctor. No, doctor. ¿Cuántos minutos nos quedan, jefa o jefe? Nos quedan 4 minutos y medio. Ok, gracias. En el inciso C, tenemos una de esas, ¿cómo le podemos llamar? Rarezas en medicina. Pero además de que es raro ver la distrofia simpático refleja, es un reto diagnóstico. No es fácil llegar al diagnóstico final de distrofia simpático refleja. ¿Sí? En algunos libros, a este síndrome o a esta enfermedad la van a encontrar como enfermedad de Sudeck o distrofia de Sudeck. ¿Ok? Es un término ya un tanto antiguo, pero por ahí lo pueden encontrar. El término más adecuado o más recientemente aceptado es el de distrofia simpático refleja. Como su nombre lo indica. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una alteración a nivel del sistema nervioso simpático. ¿Ok? De entrada ahí ya es un reto. ¿Cómo abordar un problema que está afectando al sistema simpático? ¿Ok? Es bastante complicado. Y luego distrofia se refiere a que el paciente va presentando trastornos distróficos o de atrofia de ciertas áreas corporales.
El caso clínico o el caso más común que puede desarrollar distrofia simpático refleja, es un paciente aparentemente sano que de repente empieza a tener dolor no muy intenso, un dolor difícil de explicar por el mismo paciente en alguno de los miembros, ya sea un miembro torácico o un miembro pélvico. Es más frecuente en los miembros torácicos, ¿sí? Brazo derecho, brazo izquierdo, ¿ok? Y muchos de ellos tienen el antecedente de semanas o meses antes de haber sufrido algún accidente, ¿sí? Se cayeron, estiraron el brazo, tuvieron un accidente automovilístico, y en algunos casos, ni ese antecedente, ¿ok? Y entonces el paciente empieza a tener dolor de su brazo. Y lo más común es que uno empiece a investigar, pues, cuestiones mucho más frecuentes que esto, de dolor en un brazo. Entonces empezamos a investigar artritis reumatoide, osteoartrosis, síndrome de compresión de algún nervio a nivel de la columna cervical, etcétera, etcétera. Y se van descartando y otro diagnóstico. Cuando finalmente no encontramos el origen del dolor, vamos concluyendo que se trata de una distrofia simpático refleja. Ahí la vamos a dejar hoy. Nos vamos a ver mañana en la facultad, ¿ok? Con un grupo a las 2 y con el otro grupo a las 3. Nos vemos.